economista Guido Duque, subdecano de la Facultad de Ciencias Económicas del Ecuador, de la Universidad Central del Ecuador, al doctor Pedro Páez, quien nos va a ayudar con la ponencia del día de hoy, la misma que tiene como título Economía Popular y Solidaria y la Revolución Tecnológica. Pedro Páez es PhD en Economía por la Universidad de Austin, Texas. Asimismo tiene una carrera como economista de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ha desempeñado varios cargos como ministro coordinador de la política económica del Ecuador, representante especial del gobierno ecuatoriano para los temas de la nueva arquitectura financiera, superintendente de la Superintendencia de Poder del Mercado. En ese sentido, voy a dar las palabras de la economista Nancy Medina para que nos ayude con la bienvenida. Muchas gracias. Buenos días con todos y con todas. Queremos darles la bienvenida a todos a este evento y a varios eventos que hemos programado la Facultad de Ciencias Económicas por su aniversario 68. En toda esta semana se llevarán a cabo conferencias con expositores nacionales e internacionales. Contamos con la talla de expositores como Eugenia Correa, como Mario Siqueira y otros expositores muy importantes. Y hoy le vamos a dar la bienvenida al doctor Pedro Páez. Este evento se lleva a cabo y se han impulsado varios eventos con la particularidad, ¿no es cierto?, de que es una semana académica dedicada a la facultad, donde vamos a festejar con diferentes eventos a nuestra facultad. Sean ustedes bienvenidos, doctor Siqueira, doctora Eugenia Correa y doctor Pedro Páez. Y ustedes también. Gracias por su tiempo y esperamos que esta semana sea de mucho provecho para los estudiantes. Buenos días. Listo. Damos inicio con la conferencia. Invitamos al doctor Páez al podio, que se sienta más cómodo para que inicie con el tema. Muchísimas gracias. Estoy muy honrado de que me permitan abrir este ciclo de propuestas con el que la Universidad Central del Ecuador va a cumplir con su cometido. En las palabras de Manuel Agustín Aguirre, ¿no es cierto?, estas antenas sensibles de la sociedad que son los estudiantes, pues son el espacio más importante para que podamos presentar al país propuestas. En el caso específico de este ciclo de propuestas que hemos organizado con un grupo de compañeros acá, van a tener ustedes una cantidad de elementos muy concretos, de propuestas muy pragmáticas, que precisamente nos van a permitir aterrizar en el análisis concreto de la situación concreta y separarnos un poco de la campaña de odios, de las polarizaciones, de los fundamentalismos del mercado, de los fundamentalismos del Estado, desde las grandes retóricas, desde elementos que en lugar de que nos unan, nos separan, ¿no es cierto? Necesitamos, al contrario, hacer piso en tierra, aterrizar un poco cuestiones que le cambien las condiciones de vida, que le cambien las condiciones de producción a la gente. Y en este caso específico, yo me he permitido plantear el tema de la economía popular. Por favor, presten atención de que yo no hablo de economía popular y solidaria. La economía popular es precisamente la reinstalación en condiciones de medios de producción precarios y por tanto desde esa precariedad es la zona donde no hay la solidaridad, donde no hay la fraternidad, donde no hay la sustentabilidad, donde no hay el respeto a las leyes laborales, donde el tema ecológico está ausente, donde probablemente hay violencia de género, donde precisamente se dan todas esas cosas, pero al mismo tiempo, y eso me voy a permitir demostrar, más allá de la retórica, se tiene una reserva moral, con otro tipo de lógicas, con otro tipo de prioridades que permiten precisamente que diferentes dimensiones, diferentes valores puedan estar presentes en la construcción de un nuevo tipo de sociedad.
Yo creo que esto es indispensable entrar a discutir de la manera más seria. Yo voy a poner a consideración de ustedes algunas herramientas que las podrían inclusive entender desde la microeconomía clásica. No necesariamente yo comparto ese marco teórico, pero creo yo que necesitamos hacer un esfuerzo para encontrar puntos de encuentro a partir de los cuales podamos conversar, gentes con distintos puntos de vista, con distintas escuelas del pensamiento. Así es que voy a permitir justamente presentar a ustedes algunas herramientas que nos permita discutir de manera rigurosa, responsable, pero respetuosa y plural, elementos que permitan objetivamente transformar las condiciones de vida y de producción de la gente, que nos permitan combatir la pobreza y que nos permitan avanzar en lo que sería un nuevo tipo de sociedad, transformando no solamente... Está bien, porque si no nos quedamos con el eco. Entonces, ¿cómo hacemos una política económica? ¿Cómo hacemos una intervención en la economía? Puede ser desde el Estado, pero puede ser también desde el mercado, como por ejemplo con los 1.400 millones de dólares que logramos colocar de productos de la economía popular y solidaria en las fechas de los supermercados. Un tema que ha sido totalmente suprimido, que no se estudia en la academia, que los medios no lo mencionan, que los políticos hacen lo posible por tener una amnesia, porque muestra que es posible, ¿no es cierto?, desde actores nuevos, sin $1 de gasto estatal, cambiar las condiciones de vida de la gente, cambiar las condiciones macroeconómicas inclusive del país, porque son 1.400 millones de dólares que los supermercados probablemente importaban, deteriorando todavía más la situación de balanza de pagos, deteriorando todavía más la situación de liquidez de la economía, y que al contrario, desde el territorio, desde la comunidad, empezaron a crear tejido productivo, empezaron a crear multiplicadores en las relaciones proveedores-clientes, de proveedores que jamás siquiera habían imaginado con la posibilidad de meterse en las grandes ligas, de meterse a venderle a los supermercados, cumpliendo con todos los estándares ambientales, sanitarios, laborales, ecológicos, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo se relaciona esa política económica con las instituciones que deberían estar vinculadas con la forma de movilización de la sociedad, la cultura de resolución de conflictos que se puede ir construyendo sobre esa base, lo que constituye el modo de regulación, cómo ese modo de regulación, esa combinación de instituciones y políticas hacen viable un régimen de acumulación, es decir, una forma de priorizar ciertas ramas de la economía, la relación del capital con el no capital, con la economía popular, con el Estado, con el mercado internacional, la relación capital-trabajo, la forma como se gerencian los precios relativos, etcétera, etcétera, y cómo ese régimen de acumulación, ¿no es cierto?, puede transformar el modo de producción y finalmente el modo de vida, que es una contribución desde América Latina, sobre todo desde Bolivia y Ecuador, con el concepto del summa causai, el summa caimanta, ¿no?, que es el buen vivir, que en realidad debería traducirse como el vivir en excelencia, que va más allá del tema del modo de producción y que tiene que ver con un horizonte de civilización. Entonces, lastimosamente, ¿no es cierto?, tenemos que mucho de esto se ha convertido en una industria, allí donde está de moda, allí donde publican, ¿no es cierto?, papers, allí donde se hacen convenciones, allí donde es rentable hacerlo, y queda en una retórica demasiado florida, pero con poca aplicación práctica, llena de buenos deseos, y ustedes saben, ¿no es cierto?, que de buenos deseos está pavimentado el camino al infierno. Así que lo que queremos es la pretensión, es una de las primeras pretensiones, al menos de lo que yo he visto, de tratar de dar instrumentos viables, instrumentos analíticos que permitan transformar esto en números, en metas medibles y en políticas objetivas que permitan transformar esta situación. Entonces, vamos ubicando la jerarquía ontológica, ¿no es cierto?, desde el tema del modo de vida, ¿no es cierto?, para ponerlo así en términos de la esfera, los compañeros que están aquí de discursos, algo conocen de estos temas porque los hemos discutido en clase, ¿no es cierto?, en esta dialéctica entre eros y tánatos, las relaciones de solidaridad y de violencia. Tenemos, por un lado, relaciones vinculadas al dar y al arranchar, es decir, vinculadas al tema de la generosidad y la violencia, en términos polares, pero que por otro lado, ortogonalmente tienen que ver con el recibir y con el devolver, ¿no? Esto viene de Durkheim, de Marcel Mauss, de Alain Canier y de toda esa escuela del pensamiento, ¿no?
Ustedes pueden ir viendo distintos barrios de actitudes de la gente. Es muy importante que abramos los ojos a esto, porque a veces asumimos que lo único importante y lo único viable es la relación que nos presenta el mercado. Aquí en la universidad mismo, este tipo de cosas van a decir son cursilerías que no tienen derecho a estudiarse en una facultad de economía. Pero toda esa riqueza, toda esa heterogeneidad de las relaciones humanas forman parte de nuestra vida cotidiana ahorita mismo. Y sin embargo están siendo invisibilizadas. Son parte de nuestra reserva moral para cambiar las cosas, y allí donde el sistema ya no nos da alternativas, ¿no es cierto?, poder desarrollar nuestra iniciativa personal, nuestra creatividad y construir el mundo que queremos. Entonces es muy importante tener en cuenta este mapita, ¿no es cierto? Tenemos formas que en la escuela de los dones de Marcel Mauss, ¿no es cierto?, el don ritual, el don místico, el don gracioso, el don jerárquico, el don veneno, el antidón, el don negativo. Y solamente en este, y solamente en este octante, ¿no es cierto?, en el cuadrante entre violencia y reciprocidad, es lo que aparece el intercambio de equivalentes. En el tiempo, en el espacio, son determinadas construcciones sociales las que abren las puertas para que aparezcan relaciones humanas basadas en el intercambio de equivalencia. No es cierto, como nos quieren hacer creer con los picapiedras, ¿no es cierto?, de que está en nuestros genes el intercambio, y las brontoburguesas son parte de lo que era el capitalismo en la época de las cavernas. Eso no es cierto, compañeros. Es solo hace unos pocos miles de años, en los millones de años de nuestro devenir en seres humanos, aparece solo hace unos pocos miles de años el mercado, y mucho más precisamente aparece hace solo unos 300, 500 años el capital. El modo de producción capitalista no es lo mismo que la economía de mercado. Eso es mentira. El mercado existió miles de años antes que el modo de producción capitalista. Y todo eso está dado solamente en esta región específica entre las relaciones de violencia y las relaciones de reciprocidad en la red riquísima, heterogénea de relaciones humanas que vivimos. Las relaciones sociales de producción basadas en el intercambio de equivalentes dan lugar al modo de producción capitalista. No es cierto que el ser humano sea por naturaleza ni capitalista ni basado en relaciones de equivalentes. En torno a eso empiezan a desarrollarse una serie de abstracciones reales, llamaríamos, una serie de ideologías, una serie de mentalidades que involucran, ¿no es cierto?, la benevolencia, la solicitud, la autoridad, la dominación, la guerra, la venganza, y solamente en este ámbito empieza a desarrollarse el utilitarismo, lo que en economía se conoce como el homo economicus, el agente racionalizador o optimizador. Eso tiene que ver solamente de una visión de la vida que no es la fundamental, en la que uno trata de dar lo menos y obtener lo más. Eso no es lo básico. Si usted pretende que sus relaciones primordiales, sus relaciones fundamentales con sus seres queridos, con sus padres, con su pareja, con sus amigos, con sus hijos, se base en estas relaciones del agente optimizador, pues ya vaya buscando un psicólogo, un psiquiatra, porque ese es un tema patológico. No por algo, y sobre todo aquí en la sierra, ¿no es cierto?, todavía decimos cuando invitamos a alguien a propósito del Día del Padre, invitamos a alguien y decimos, disculparás nomás. Precisamente porque nuestras relaciones fundamentales se basan en dar más de lo que recibimos. Y es sobre esa base que los economistas no estamos equipados y nos hacemos los otros, empezamos a ver para el otro lado cuando tenemos que explicar cómo así el trabajo de las madres no es remunerado, pues. ¿Acaso no vale? Porque se supone que las cosas que valen tienen precio en el mercado, porque el mercado es eficiente. Y está validando, como su nombre lo indica, está sancionando aquellos trabajos, aquellos esfuerzos que son eficientes. Entonces todas las mamás son ineficientes porque no se les paga. Hasta donde yo me enteré no se les paga salario, ¿no es cierto?
el eje fundamental, ¿qué haría el mundo, inclusive los multimillonarios, si que no hubiera el cuidado de las mamás, por favor? Algo tan evidente como esto. Y sin embargo hay que presentarlo, y seguramente mis alumnos deben estar diciendo otra vez, repitiendo lo mismo, porque no me canso de insistir en eso. Es el elefante que tenemos en la mitad de la sala y que nadie quiere verlo. Muéstrenlo, por favor, en los libros de economía, en los de microeconomía, en los de macroeconomía, en los de finanzas, en los de estadística. Alguien que esté estudiando esto. Ah, no, pero es que son cursilerías. Ya nos va a presentar alguna telenovela el Pedro Páez. No, compañeros, estas son las relaciones fundamentales de los seres humanos. Esto es lo que nos hace humanos. Y esto es lo que nos quieren meter en la cabeza, que tenemos que olvidar para ocuparnos de las cosas serias, de las cosas eficientes, las que nos plantea el mercado, las que están en todo el sílabus de las materias que estudiamos en economía, por ejemplo. Porque este tipo de cosas, claro que se las estudia en la Facultad de Psicología, cuando se trata de una patología, ¿no es cierto? Entonces, muy importante ubicar que aquí, en este país, tenemos una cantidad de posibilidades. El momento en que rompamos con estos callos mentales, tenemos una cantidad inmensa de posibilidades de presentar propuestas que precisamente apunten a otras cosas que no necesariamente están formadas por lo que plantea el mercado. Pues vamos a ver rápidamente esto, ¿no es cierto? Ubiquemos entonces que el grueso de las relaciones humanas, ¿no es cierto?, no tienen que ver ni con el intercambio de equivalentes ni con el utilitarismo. Están ahí presentes pero invisibilizadas. Y eso es una de las cosas que vamos a ver como la reserva fundamental de la economía de nuestras familias. Así no tengamos un emprendimiento popular, un emprendimiento social, un emprendimiento solidario, una cooperativa. Así no tengamos eso, la economía de nuestras familias funciona sobre esa base. Y autores como Cal Polanyi, Mario Secarecchia es uno de los admiradores y además muy cercano a la tradición que dejó Polanyi en Canadá, justamente detectaban, ¿no es cierto?, que mientras más esfuerzo hacía, mientras más extenso e intenso era el esfuerzo por expandirse del mercado y del capital y del utilitarismo, mayor era la reacción de lo que David Harvey llama el antivalor, ¿no es cierto?, para contraponerse. Es decir, por donde menos se esperaba, brotaba, emergía, subvertía el antivalor ante la dictadura, la aplanadora del valor, del intercambio de equivalentes, del mercado, del capital, del utilitarismo. Pues vamos a ver cómo funciona esto de manera consciente, ¿no? Cómo plantea esta situación. Dentro de ese modo de vida aparece el modo de producción capitalista de manera específica, el régimen de acumulación, que ya lo había mencionado, como la forma de existir del capital en el tiempo y en el espacio, es decir, en este momento, ¿no es cierto?, del capitalismo neoliberal, globalizado, financiarizado, ¿qué es lo que pasa acá en la periferia? Y yo diría mucho más en la periferia de la periferia, como es el Ecuador, ¿no es cierto? El modo de regulación con las políticas económicas que incluyen la viabilidad en un régimen de acumulación, la relación centro-periferia y la restricción externa, los ciclos internos y externos, en términos de relatividad y diferenciación, la economía política que está detrás de eso, ¿no es cierto?, con la teoría de juegos que significa cualquier tema de política económica, y la coherencia y el espacio específico de política, es decir, cuál es el margen real de maniobra que tenemos, sobre todo después del desmantelamiento neoliberal y, en el caso específico del Ecuador, con la restricción estructural que plantea la dolarización, que significó la mutilación de la política monetaria, de la política cambiaria y una restricción brutal de la política fiscal, ¿no? Por eso es que tenemos como pan de todos los días el problema del endeudamiento, ¿no? Si a la medida que no tenemos instrumentos de política, aparece esto con nosotros. Entonces, en ese marco, ¿cómo vamos a ver el tema de la economía popular, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos para transformar la materia bruta de la economía popular con una alquimia que permita avanzar hacia la economía popular y solidaria? Entonces, hay elementos científicos, no desde los buenos deseos, que permiten avanzar en ese tema. Elemental, básico, creación de capacidades productivas, redistribución del ingreso y de activos productivos. Ahí hay que hablar, nuevamente hay que hablar de la reforma agraria. Pero como buena parte ya de esa economía popular no está en el agro, entonces hay que hablar de cuál es el equivalente en la reforma agraria. Si antes la línea divisoria de la pobreza justamente tenía que ver con el acceso a la tierra, bueno, ahora es el tema digital.
Para el siglo XXI la brecha, ¿no es cierto?, está marcada estructuralmente por el tema digital, el acceso a los nuevos temas de producción. Entonces tenemos que vincularnos a esto. Entonces vamos a hablar de la revolución científica y tecnológica y los nuevos horizontes para las lógicas no capitalistas. Entonces ahí hay otras posibilidades para el ambiente, para la sustentabilidad o para las sustentabilidades, que no solamente es el tema ambiental, es también el tema social, es también el tema de la familia, es también el tema ético, es también el tema moral. Y también tiene que ver con otras sustentabilidades que tienen que ver con nuestra relación en la periferia, que hace relación a la restricción externa. ¿Cómo manejamos el tema de la restricción externa en una situación de dependencia, en una situación de intercambio desigual, en una situación de atraso tecnológico? La democracia en el trabajo, tema totalmente eliminado de nuestra discusión, y las relaciones con la comunidad. Entonces, las tecnologías de información y comunicación, que no son toda la revolución científica y tecnológica, plantea un elemento muy importante en la lucha en contra de la corrupción, en contra de las barreras de entrada en el mercado, en contra de la discriminación, temas que no se los han tomado en cuenta y que ya vamos a ver cómo pueden funcionar y que de hecho se van a discutir aquí cuando se hable de la red de redes, cuando se hable de la posibilidad de dinero electrónico, cuando se hable de las posibilidades de comités de usuarios, de asambleas productivas, de observatorios ciudadanos trabajando en estos temas, de las nuevas plataformas del Internet de las cosas, de la articulación de la economía popular precisamente a estas otras opciones que rompen con las formas de hacer ganancias que han tenido las oligarquías sobre la base del atraso, sobre la base del subdesarrollo, sobre la base de las limitaciones del resto. Entonces aquí es muy importante ubicar que no solo las TICs, sino también el conjunto de la revolución científica y tecnológica está planteando un reto enorme al capital por el hecho de la formación de coyunturas donde el costo marginal es cero o cuasi cero. Rifkin trabaja mucho sobre ese tema. Entonces, frente a los umbrales prohibitivos del anterior paradigma tecnológico en términos de los umbrales de inversión que se requerían, los umbrales de infraestructura que se requerían, de las conexiones que se requerían, la producción flexible y la capacidad del nuevo tipo de tecnologías, la impresora 3D, la informática, la nanotecnología, inclusive el acceso a nuevos materiales, abre las posibilidades para un acceso mucho más democrático y rompiendo la dependencia, la trayectoria histórica, ¿no es cierto?, lo que llaman los gringos path dependency, que se tenía en las anteriores revoluciones científicas y tecnológicas. Esto abre las puertas para una posibilidad de dar un salto cualitativo en las capacidades productivas de la economía popular. Me estoy refiriendo a ustedes, compañeros. O sea, frente a la incapacidad, lo que llama la CEPAL, la insuficiencia dinámica que tiene el capital, desde su lógica, y peor el capital latinoamericano, desde su desnacionalización y desde su vinculación al aspecto básicamente especulativo, hay la posibilidad de que los emprendimientos salgan de jóvenes como ustedes. A diferencia de nuestra generación, ustedes nacen con el chip ya puesto, ¿no es cierto? Y eso es una ventaja fundamental en términos del emprendimiento, pero no un emprendimiento necesariamente vinculado a la lógica de la ganancia por la ganancia o a la lógica de la acumulación por la acumulación. Entonces, las oportunidades que se abren ahora en torno al costo marginal cero o cuasi cero son enormes en términos de romper la dependencia, de romper el atraso y de romper los temas de la miseria. Vamos a ver instrumentos hasta matemáticos de cómo eso se puede hacer. Entonces, el tema de la producción flexible, los nuevos umbrales de inversión relativamente accesibles, el frenesí de la fragmentación productiva en la formación de las cadenas globales de valor en detrimento del sur, puede constituirse paradójicamente en una oportunidad específica para dar ese salto cualitativo. Y una de las cosas que se hizo con las asambleas productivas aquí en el Ecuador, estos 1.400 millones de dólares que les decía como ejemplo, ¿no?, en el caso de la compra de los supermercados, pero también más de 800 millones que hubo en la compra en las compras públicas de la economía popular, en una capacidad de respuesta así inmediata, precisamente se basa en la revolución que hemos hecho en lo que se llama la metodología de las cadenas sociales de valor, trabajando en la construcción de un nicho final y haciendo ingeniería reversa aguas arriba, tratando de resolver los cuellos de botella tecnológicos, financieros, de acceso a la tecnología, de acceso a la liquidez, de acceso al crédito, pero también de acceso institucional. Y de eso vamos a hablar bajo este concepto de articulación que vamos a ver en un par de minutos. Entonces,
Entonces, es la heterogeneidad de las formas productivas, es la riqueza de otras lógicas internas en las unidades productivas, de las MIPYMES, de las cooperativas, de las comunidades indígenas, de las formas productivas de ancestros afroecuatorianos o montubias. Son las distintas formas de organizarse de la gente que a veces la vemos con vergüenza. Es que así somos nosotros. Cogemos el libro de contabilidad y como no lo cumplimos, decimos, es que estamos haciendo las cosas por debajo. Cogemos el manual de alguna nueva tecnología y le adaptamos. Pues todo eso lo asumimos de manera automarginalizante, autovergonzante, ¿no es cierto? Al contrario, tiene que convertirse en una de las fuentes, de las sinergias, de las posibilidades que nos permitan precisamente aprovechar estas oportunidades, ¿no es cierto? Desde la riqueza, de la diversidad, desde la gestión colectiva y desde preocupaciones holísticas, ecológicas, que son parte de la cultura popular aquí en el Ecuador. Entonces, necesitamos una política económica de nuevo tipo, que incluya una nueva articulación entre el Estado, el capital popular, el capital privado y la economía popular. Necesitamos una nueva relación entre el sector financiero grande y pequeño, y ahí incluye las cajas de ahorro, los bancos comunitarios, las cooperativas de ahorro y crédito, y el sector productivo. Insisto, grande y pequeño, capitalista o no capitalista. Y todo esto en una renegociación de nuestra inserción en el mercado mundial, ¿no? La economía del Estado, de la economía privada y de la economía popular, como tres lógicas distintas, tienen que ser replanteadas. Hay que darles la vuelta para que funcione en una articulación diferente. Entonces, la transformación del régimen de acumulación, el nuevo rol de la economía popular, la articulación y la revolución científico-tecnológica plantean una serie de desafíos en lo que tiene que ver con la articulación. Por favor, atención a este concepto que lo vamos a cuantificar, a formalizar, de la articulación con la comunidad, es decir, la construcción de un tejido productivo desde el territorio, desde la comunidad, aprovechando precisamente esa riqueza de relaciones humanas que no pasan por el utilitarismo, que no pasan por el intercambio de equivalentes. La relación con el mercado, es decir, buscando en el marco específico del intercambio de equivalentes relaciones más justas que no reproduzcan el intercambio desigual de manera fractal con el colonialismo interno, incluyendo todos los temas interétnicos, ¿no es cierto? Ese racismo estúpido que nadie lo quiere aceptar aquí en el Ecuador, pero que lo tenemos hasta en la médula. La relación con los grandes monopolios, la relación con el Estado, la relación con el ecosistema de investigación, ciencia y tecnología, compañeros, autoridades, profesores, estudiantes de esta universidad, el rol fundamental que tiene la universidad ahora para devolver a la sociedad el esfuerzo gigantesco que hace para sostenernos haciendo lo que estamos haciendo. Y la relación con el exterior. Entonces, en ese sentido, ha habido una serie de propuestas. Hemos mencionado las asambleas productivas. Se hicieron como 470 asambleas productivas con estos logros inmediatos. Estamos hablando de los primeros 6 meses. Miren, por ejemplo, en el caso de los supermercados, se pedía que los supermercados diversifiquen su factura comprando un 6% a los productores, 2% a productores con menos de $50,000 al año, 2% de 50 a 250,000, 2% de 250,000 a 1,000,000, pues logramos colocar en el primer semestre el 23%, no el 6%. Que nosotros no nos creíamos. Así que hemos pedido que se haga una auditoría a ver si que realmente los supermercados estaban mintiendo o no. Al final, con la gente que hemos hablado, parece ser que sí. El problema es que ya dejaron de comprar los supermercados. Entonces sí sería importante que la universidad se meta para ver exactamente dónde está el problema, porque si los supermercados han mentido con esas cifras, tienen que pagar unas multas que equivalen al 12% de sus ventas anuales, ¿no? Por cada una de esas mentiras, si es que es así. Yo espero que no lo sea. Pero vean ustedes cómo se pueden plantear distintas formas de relación del pequeño productor con el mercado, del pequeño productor con la gran empresa, del pequeño productor con el Estado. Una cosa es cuando cada uno de un indígena va a una oficina pública y le dicen, regrese la próxima semana, regrese después de almuerzo, se nos cayó el sistema, vuelva a meter los papeles. Y otra cosa es cuando el funcionario tiene que ir a la asamblea, una asamblea como esta que está aquí, ¿no es cierto?, que se declara en sesión permanente y que establece condiciones para resolver cada uno de los problemas de trámites, de crédito, de permisos y hasta de capacitación. Entonces, bueno, el tema de la organización popular, los comités de usuarios que iban con la cinta métrica a medir que efectivamente en las fechas de los supermercados el 15% esté dedicado a exponer los productos de nuestra tierra, de nuestra gente.
Y no el 15% ahí refundido, sino a la altura de la vista, por encima de la cabeza, a nivel de la cintura, a nivel de los pies, en todo el recorrido del supermercado. De manera que estén visibles. Y eso, miren, las luchas culturales, ahí logramos no solamente en términos de cantidad, sino que también se logró el asunto de que puedan estar productos típicos, que desde el racismo nosotros dice, atatay, qué asco, ¿cómo puede estar ahí? Y hemos logrado que esté el chicharrón, y que esté el caldo de patas, y que estén las hallacas, y las humitas, y el encebollado, y el ceviche. Todavía falta que esté el cuy, y que esté la kipamishki. Porque así de racistas somos, compañeros. Así de racistas somos. Nos da vergüenza. Nos da vergüenza reflejarnos, ¿no es cierto? Nos da miedo ver que nuestros productos, nuestra cultura, lo que han sido nuestros antiguos, nuestros abuelos, estén en los supermercados. Entonces, es parte de la lucha, ¿no? Está en el tema de la nueva plataforma que apunta al Internet de las Cosas como Supertienda Ecuador, que es una combinación de mercadolibre.com con una serie de plataformas que permiten no solamente llegar al mercado final, sino construir cadenas de valor, construir socios, por ejemplo, para una licitación pública, construir, buscar proveedores, establecer mecanismos que permitan tipificar, que permitan estandarizar la calidad de los productos, porque el hecho de que seamos de la economía popular no implica que estemos ni en el neolítico, ni que nuestra producción sea de mala calidad. Hay que apuntarle a la excelencia, y hay que apuntarle a lo mejor de la tecnología. Ahí está una herramienta fundamental, que no le pide favor a la mejor de las plataformas, es totalmente gratuita en el acceso a los pequeños productores. Está el tema de la revolución de las cadenas sociales de valor que mencionaba hace un momento, y hay que prestarle más atención, justamente en la UNAM, con Eugenia Correa, que nos está acompañando acá, Alfredo Delgado, hemos venido conversando en el PhD de Administración de la UNAM en México, precisamente porque están interesados en la metodología que hemos planteado acá de incubadora de emprendimientos, de aceleradora de emprendimientos y de transformación de las cadenas sociales de valor sobre la base de la participación popular. Y bueno, y viene todo lo que hace ya 20 años venimos discutiendo, incluyendo desde el propio Banco Central del Ecuador, en las peores épocas del neoliberalismo, ¿no es cierto?, que es la nueva arquitectura financiera doméstica, que luego, sobre la base de los mismos principios, hemos tenido la oportunidad de proyectarla como nueva arquitectura financiera regional, inclusive como nueva arquitectura financiera global a raíz de la crisis financiera del año 2008. Entonces esto incluye la red de redes, ustedes van a oír en las distintas propuestas, ¿no es cierto?, que se están planteando para este ciclo de conferencias, la red de redes, las iniciativas financieras populares, el dinero electrónico, la democratización de los canales de la liquidez y del crédito, y los microseguros, la tarjeta de crédito productivo, las cámaras de compensación fiscal, crowdfunding, crowdlending, factoring, garantías, retrogarantías, una cantidad de posibilidades que precisamente cambian la forma de articulación, las articulaciones que hablamos hace un momentito, ¿no es cierto?, las cambian sobre la base de las nuevas tecnologías, con la posibilidad de desarrollar otro tipo de dinámicas desde los sectores populares, rompiendo con la imposición que plantea esa insuficiencia dinámica del capital que ya mencionaba la CEPAL, en términos de dar una respuesta a las tasas de crecimiento demográfico, al desarrollo del talento humano, a gente como ustedes, con ganas de defender la economía de su familia, de su comunidad. Entonces, a eso es lo que tenemos que avanzar. Entonces, por un lado tenemos lastimosamente en este campo una retórica muy florida, llena de incienso y de violín, que ni permite ver ni permite oír. Yo les insisto, de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. Y de otro lado, en cambio, están los críticos que no solamente niegan la posibilidad de que exista una lógica diferente, una racionalidad diferente, y que plantean que todo eso es irracionalidad, es informalidad, inclusive en algunos casos con una propuesta que encierran posiciones racistas, ¿no? De decir, no, pues los indios no pueden ser racionales, no pueden ser eficientes. Lo único eficiente es el homo económicos, es lo que se estudia en microeconomía. Entonces vamos a ubicar, hay una cantidad de autores, Maurice Baudelaire trabaja claramente, ¿no es cierto?, desde el punto de vista antropológico, la existencia de distintas racionalidades absolutamente coherentes desde sus propias lógicas internas, que están presentes en los procesos productivos. Pero aquí me parece que ha faltado precisamente ubicar
¿Qué es lo que pasa con la economía popular? Y para eso yo me voy a permitir hacer un punto, como les decía, hay que hacer el esfuerzo, aunque yo no estoy de acuerdo, y yo en los cursos de microeconomía soy muy crítico con la teoría neoclásica, tener un punto de diálogo, un punto común en torno al cual podríamos conversar. Ustedes tienen la típica de la microeconomía, lo que se llama en micro el valor del producto marginal, que en realidad debería referirse como el rendimiento monetario por la contratación de un trabajador más. En el eje vertical tenemos el dinero, los precios, y en el eje horizontal tenemos el trabajo, ¿no es cierto?, la fuerza de trabajo, y la típica, ¿no?, con salarios dados por el mercado como tomadores de precios, se define el punto en el que el costo del nuevo trabajador iguala al rendimiento monetario de ese nuevo trabajador y se define el nivel de trabajo asalariado. Pues miren, desde esa misma perspectiva ustedes pueden tener el otro concepto, el del valor del producto medio, y claramente poner esa situación en comparación con una restricción macroeconómica, porque se habla mucho de los fundamentos microeconómicos de la macroeconomía, pero no se hablan de los fundamentos macroeconómicos de la microeconomía. ¿Y qué pasa si la familia no encuentra empleo? Pues, ¿qué se hace? ¿Se regalan a los guaguas? ¿Se los botan? ¿Cómo se hace? ¿O se los meten en la congeladora hasta que se encuentre empleo? Pues lo que pasa es que el tamaño de la familia define una capacidad laboral, y esa capacidad laboral tiene que ser utilizada dentro de la familia, es que no hay alternativa. Aunque eso signifique, ¿no es cierto?, un nivel de ingresos medios, X, que está por debajo del salario, y que inclusive puede estar por debajo del nivel de subsistencia, ese. El nivel de subsistencia puede ser que defina que el tamaño óptimo de la familia es este, pero ¿qué podemos decir? Taita Dios nos mandó tantos guaguas y estamos acá, pues. Esos son los problemas reales que enfrenta una familia, no los que ustedes están viendo en los libros de texto, compañeros. Y la universidad, y ustedes y los profesores de esta facultad tenemos la obligación de responder a los problemas reales que estamos viviendo, no a lo que nos va a igualar a lo que dicen los gringos, compañeros. Y a veces inclusive los PhDs vienen con todo el esfuerzo que ha hecho el país por mandarlos de becas, por traer los programas Prometeos, por aumentar los presupuestos de las universidades y todo eso ahí. Lo que estamos es desesperados porque nos publiquen en un journal gringo. Obviamente ese tipo de cosas no les interesan a los journals gringos, pero eso es lo que le interesa al pueblo, es lo que le interesa al país, es lo que les interesa a las familias que están sufriendo problemas de desempleo, problemas de pobreza. Entonces vamos a ver, vean, compañeros, entonces vamos a ver el tema del empleo, la explotación y las estrategias de sobrevivencia a partir precisamente de un punto en el que nos podría abrir la posibilidad de conversar con profesores de otras escuelas del pensamiento económico, desde la propia microeconomía, ¿no es cierto? Pero vamos a ver algo que, de nuevo, las cursilerías del aspecto humano de lo que estamos hablando. Sí, estos temas, ¿no es cierto?, del salario ligado al rendimiento monetario marginal o el valor del producto marginal versus el producto medio, ¿no es cierto?, que plantea el ingreso familiar inclusive por debajo del nivel de subsistencia, ¿no es cierto?, plantean problemas de sustentabilidad y de bienestar en la familia. Vean ustedes, en el eje vertical ahora vemos escalando el número de miembros de la familia que tienen ese nivel de ingresos, el tema de la reproducción y el consumo familiar, y en el eje horizontal tenemos el nivel de la autoexplotación aparente, ¿no? Porque no aparece la figura del capitalista, no aparece la figura del churquero, pero igual significa un proceso de explotación de la familia en el que aparece como malo de la película el padre o la madre de familia, pero que en realidad está definiendo situaciones de desgarre familiar muy dolorosas, el tema de la violencia doméstica, del machismo, hasta del femicidio está vinculado a este tipo de informaciones. El tema de la juventud, ¿no es cierto?, el tema de las drogas, del alcoholismo, el tema del desgarramiento, eventualmente de la separación, eventualmente del exilio, de la migración, está vinculado con este tipo de cosas. Pues bien, vamos a ubicar, si es que esta es la curva, ¿no es cierto?, de la explotación normal capitalista dada por el nivel de salario, que ya puede hablar. Rui Mauro Marini claramente establece el que en los países subdesarrollados tenemos que este nivel de salario, que está en verde, está ya sobredeterminado estructuralmente por condiciones de sobreexplotación. Es decir, lo que el intercambio desigual genera en términos de la asfixia de la tasa de ganancia,
el capitalista local lo recupera pagando salarios por debajo de su valor. Entonces, por ejemplo, en el caso de la frontera Colombo, de la frontera entre México y Estados Unidos, ¿no? Eugenia, ahí es clarito, entre El Paso, en Texas, y Ciudad Juárez, gente con la misma calificación, todo del lado mexicano todo el mundo habla inglés, del lado gringo nadie habla español, pero del lado mexicano todo el mundo habla inglés, gente calificada, inclusive con una maquinaria igual, que tienen la maquila del otro lado de la frontera y tienen tasas salariales hasta 80 veces más baratas. Así nomás. Entonces, este nivel de explotación normal capitalista que está definido por el nivel de salario, en la línea verde vertical, plantea el límite, ¿no es cierto?, a partir del cual hablemos de superexplotación, o sea, sobre esa explotación o sobreexplotación macroestructural, se definen a nivel interno niveles de autoexplotación de la familia, en el que el malo de la película parece el propio papá o la propia mamá. Entonces, si se tienen esos niveles hasta el nivel de subsistencia, aquí hay un problema de sobreexplotación, de alguna manera toreable, de alguna manera vivible. Pero cuando ya se pasan esos niveles, esos umbrales, lo que estamos viviendo es un proceso de destrucción de la familia. Por las horas de trabajo, por la tensión, por la sobrecarga, la mamá que además de ganarse la vida vendiendo los motes, tiene que regresar a la casa y cuidar a los guambos, cuidar al borracho del marido, lo que le pega, etcétera, etcétera. Y los guambras que no se encuentran, pero y que todo el mundo lo que le imponen en la casa nadie le entiende, y el tema de las drogas, y el tema de los bailes y del reggaetón, de lo que quiera. Ahí está, compañeros. Pues hay una relación directa, compañeros. Aquí hay una relación directa. La autoexplotación de la familia, este lado humano, está directamente vinculado con las condiciones económicas y con la lógica interna, ¿no es cierto?, que muestra que es absolutamente racional la respuesta que la economía popular da. No es la que dicen los textos de microeconomía, pero podemos discutir, ¿no es cierto?, esas diferencias. No como algunos plantean, no, es que eso no es racional. Claro que hay una racionalidad impuesta por la precariedad, impuesta por las condiciones estructurales de explotación. Lo que en la Convención de Obispos de Medellín en 1968 se hablaba de las condiciones estructurales del pecado. Así. Entonces, ese umbral de subsistencia diferencia, ¿no es cierto?, el devenir dentro de la familia entre lo que es un derrotero que nos lleva a la descomposición social, o un derrotero, ¿no es cierto?, que abre el espacio para nuevas condiciones de solidaridad, que abre el espacio para el florecimiento de esa reserva moral que hacíamos referencia hace algún momento, ¿no es cierto?, el espacio hacia el buen vivir, hacia el cambio, no solamente del modo de producción, sino del modo de vida. Entonces, esas capacidades productivas, esas estrategias de sobrevivencia y de buen vivir, tienen condiciones absolutamente objetivas que pueden ser estudiadas científicamente y no desde los buenos deseos, pero que exigen una respuesta creativa, rigurosa y responsable de parte de nosotros, de la universidad, de los estudiantes, de los profesores, de los investigadores, y no en la obsesión porque algún journal gringo nos dé la aprobación, compañeros. Entonces, miren, aquí tenemos esta situación que claramente, ¿no es cierto?, plantea la primera opción, tiene que ver con la mejora de las capacidades productivas, con un desplazamiento de las curvas del valor del producto marginal y del producto medio que hemos visto en la microeconomía. Ahí podemos discutirlo, ¿cierto? Y obviamente esto van a tener, dadas las lógicas internas distintas, una distinta relación en términos de que el salario dado por el mercado va a definir una cantidad mayor de trabajo asalariado contratado, y obviamente ese nivel de subsistencia de pronto con las nuevas capacidades productivas puede ser sobrepasada por el ingreso familiar, e inclusive puede ser sobrepasado el salario si es que mejoran las capacidades productivas, mejor acceso a la tierra, a los fertilizantes, al riego en el caso rural, mejor acceso a la tecnología, y sobre todo las tecnologías de información y comunicación, como estábamos viendo en el campo urbano, pero también mejor acceso al crédito, a la liquidez, no ser objeto de la explotación de los churqueros, de los usureros, no ser objeto de los intermediarios, de la explotación de los intermediarios que compran barato y venden caro, tener un mejor acceso a las instituciones del Estado, un mejor acceso a la universidad, que la universidad verdaderamente resuelva los problemas de la gente, los problemas del país,
y que no esté en los castillos, en las nubes, ¿no es cierto?, viendo cómo logran estar en un journal, cómo logran estar con alguna publicación que les dé fama, aunque estén hablando de cosas que no tienen nada que ver con los problemas de la gente. Entonces, ahí están las posibilidades, compañeros. Entonces, vamos a ver, el ingreso, la autoexplotación, las respuestas óptimas de agentes heterogéneos desde sus racionalidades empiezan a tener una serie de correspondencia en lo que estábamos viendo, ¿no es cierto?, en términos de la relación de la familia, pero también eso podría estar vinculado, por ejemplo, en términos de la producción, también lo que hemos visto en la micro. Con esos niveles de empleo estamos, si es que con la misma función de producción, es decir, asumiendo que hay esta restricción de fuerzas productivas o de medios de producción, este nivel de empleo significa un nivel de producción mucho mayor de lo que plantea el trabajo asalariado. Es decir, claramente aquí se muestra cómo la lógica de la economía popular no necesariamente es inferior a la lógica de la economía capitalista. Este tipo de heterodoxias probablemente no me permitan seguir dando clases aquí en la Universidad Central, probablemente me quiten del Colegio de Economistas por decir estas herejías, compañeros. Pero ahí está. Y no me crea a mí, coja el libro de texto de microeconomía y compruebe lo que estoy diciendo. Y aquí está lo que se conoce como la isocuanta de beneficios, la isocuanta de ganancias, que sería mucho más sensatamente llamada como la recta del flujo de caja, ¿no?, del negocio. Como ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, que esta situación de mayor producción, y de hecho ustedes pueden ver en el censo agropecuario, claramente se establece el rendimiento por hectárea de una economía campesina es mucho mayor que el rendimiento por hectárea de una hacienda, de un agrobusiness. Llenos de información respecto a esto. Pero en términos de flujo de caja, en cambio, pueden corroborar inclusive con las ecuaciones, lo que estamos hablando es de una situación mucho más restringida, porque el flujo de caja, inclusive el nivel de ventas del pequeño productor, va a tener una situación de desventaja, que es precisamente una de las cosas que hay que apuntar en este proceso de cambio productivo que tendría que plantearse con la revolución científica y tecnológica. Entonces, cruzando la correspondencia de estos 4 cuadrantes, lo que tenemos es que hay una relación entre el flujo de caja o nivel de ventas, precios por cantidad, y el nivel de autoexplotación, que plantea una situación necesaria para la economía popular, de autoexplotarse, de aumentar la autoexplotación, porque no les alcanza. Pero además porque la estructura de incentivos hace demasiado atractivo, es decir, trabajemos un poquito más y vamos a pasar de aquí a acá. Trabajemos un poquito más y vamos a pasar de aquí a acá. Entonces vean ustedes lo que significa un proceso de cambio de las... si hacemos un salto en las capacidades productivas, insisto, reforma agraria, acceso al crédito, no churquero, acceso a nuevas tecnologías, hay un salto en la función de producción, hay un desplazamiento de las curvas del valor del producto medio, del producto marginal, y esto cambia, ¿no es cierto?, en ese caso. Ustedes vean que no solamente que hay un desplazamiento de esta curva que relaciona la autoexplotación de la familia con el nivel de flujo de caja, con el nivel de liquidez que tiene la unidad productiva familiar, sino que además la estructura de incentivos se hace más plana. Entonces la ganancia de aumentar la autoexplotación dentro de la unidad productiva familiar disminuye. Y por tanto no hay una presión interna dentro de la familia para generar ese tipo de cosas. No sé si me estoy dando a entender. No estoy asumiendo que en la economía popular son angelitos. Puede también haber una necesidad de que aumente el ingreso monetario por razones meramente pecuniarias. Por razones de lo que Karl Kosick decía, el homo económicos no solamente es una aberración de la teoría, sino que es una aberración de la realidad. Que la gente empiece a decir, bueno, por la plata, ¿no? Yo quiero comprarme ropa de marca, yo quiero comprarme el último teléfono celular, yo quiero dedicarme a gastarme esto con los amigos, o yo quiero ir a viajar, ¿sí? Y eso, con ganas de hacer eso, puede ser que aumente la explotación aquí, porque la ganancia de trabajar unas horas más va de aquí a acá, ¿no? Pero si aumentan, si cambian las condiciones, las capacidades de producción, no solamente que las necesidades de ingreso monetario se vuelven menos críticas, sino que las ganancias se vuelven menos atractivas porque la pendiente se reduce. No sé si queda claro el tema. Son temas fundamentales. Estamos todavía hablando a nivel micro, ¿no? Estamos hablando de una microeconomía de la economía popular.
Pero todavía tenemos que ver cómo estos dos elementos, lo que veíamos en términos del flujo de caja, del acceso a la liquidez y de los incentivos internos, tienen que componerse en un paso de lo micro a lo meso y de lo meso a lo macro. Entonces nuevamente tenemos los mismos, el mismo referente de conversación común con los neoclásicos, ¿no es cierto? Y vamos a ver qué es lo que significa esto en términos de articulación a las redes económicos y sociales. Aquí estamos hablando para cada uno de los tipos de empleo, ¿no es cierto? Los tipos de ingresos, que estarían un escalar, que por simplificar ahora lo vamos a asumir que es el mismo, y en el eje vertical el tipo de articulación hacia, cuando la recta esta se mueve hacia adentro, estamos hablando de un deterioro de la articulación, como la que se dio durante los años neoliberales. Se vuelven mercados cada vez menos diversificados, con menos opciones, mercados más débiles, controlados por monopolios, por una sola empresa, sea en la compra, sea en la venta, menos acceso de la gente a las instituciones, menos acceso de la gente al mercado, menos de acceso de la gente al crédito, por ejemplo. Y hacia afuera, en cambio, tendríamos una mejora de la articulación. Esto está muy estudiado por gente como Barrett, Acemoglu, Carter, Mackenzie, McKay, ¿no? Tenemos por otro lado el asunto de cómo esto, insisto, es el paso de lo micro a lo macro, ¿no es cierto? Esta situación se escala en el eje vertical, ya no estamos hablando del individuo, de la familia, sino cómo eso se proyecta con el contexto del resto de la economía, y entonces en esa diagonal en verde está definiéndose como parámetro la autoexplotación normal capitalista que veíamos en el caso del salario, y esto se refleja en una insuficiencia de la demanda. Es decir, mientras mayor explotación hay, ¿no es cierto?, tendríamos distintas formas de articulación con correspondencias con la articulación, lo cual da lugar a una macro diferente. Permítanme un ratito que se me saltó una lámina. Bueno, básicamente lo que nos falta decir aquí es que mientras mayor sea la explotación, la autoexplotación de la familia como común, como normal en la sociedad, menor demanda va a haber, pues. Los pobres del campo y de la ciudad compran a los pobres del campo y de la ciudad. Y los salarios también definen cuál es el nivel, el tope, digamos, de esa dinámica del mercado al interior de los estratos de más bajos ingresos. Mientras mayor sea la autoexplotación del conjunto de la sociedad, ya no solamente la familia, sino del conjunto de la sociedad, la insuficiencia de la demanda, la insuficiencia dinámica de la demanda va a ser mayor todavía, ¿no? Entonces, bueno, esto lo vamos a ver cómo se corresponden, cómo se cruzan esos elementos a nivel macro, ¿no es cierto?, en la dinámica esperada de los ingresos. Si estos son los ingresos X, que está en morado, en el periodo T, es la dinámica de la articulación que tiene una unidad productiva, de la articulación que pueden tener el trabajo familiar, el trabajo de subsistencia, el trabajo asalariado. Son cuestiones empíricas, dado el nivel de desarrollo de los mercados en una sociedad en un momento determinado. Pero por otro lado, dada la insuficiencia dinámica de la demanda, se establece cuál va a ser el ingreso mañana, o el ingreso esperado mañana. Entonces, con una curva de 45 grados aquí, ¿no es cierto?, lo que tendríamos es que el ingreso de hoy día va a ser igual al ingreso de mañana. ¿De acuerdo? El típico gráfico que se encuentra en los libros de texto. Entonces ahí podríamos separar lo que sería la línea de pobreza, la línea de subsistencia que tenemos en anaranjado, y acá la muerte, ¿no? O la exclusión, o la migración, o la descomposición, en fin. Entonces acá tenemos, miren, esas correspondencias, vemos cómo hemos pasado de lo micro a lo macro, de manera absolutamente rigurosa, que inclusive se lo puede matematizar, se pueden hacer, si alguien está interesado en trabajar, hasta en una página Excel se pueden hacer estos modelos. Y en la línea marrón lo que se tiene es cuál sería, en contraste con la línea de puntos de 45 grados, cuál sería la condición estructural que hace que estos ingresos de hoy día se conviertan en ingresos de mañana, que puede tener una forma muy distinta de acuerdo a las condiciones de articulación y de condiciones de insuficiencia de la demanda específica, ¿no? Entonces lo que tenemos es que si hay una mayor autoexplotación, para un mismo nivel de ingresos de la familia se tiene un nivel de demanda todavía menor, una insuficiencia mayor de la demanda agregada. Y esto daría lugar a esta curva, lo cual haría que los ingresos de hoy día tiendan a ser mañana menores, ¿no? Esta flechita aquí abajo. Porque esta curva se refleja
en esta situación, ¿no es cierto? Esta curva se refleja así, ¿no es cierto? Y esto de aquí va planteando una cuestión que va tendiendo hacia abajo. Al contrario, ¿no es cierto? Si es que hay un giro de las condiciones de agregación hacia condiciones de buen vivir, de creación de espacios de solidaridad, lo que tenemos es una mejora de las condiciones agregadas que harían que solamente en esta parte los ingresos de hoy día tiendan a disminuir mañana y que en el resto de la curva los ingresos de hoy día tiendan a aumentar mañana, inclusive a trascender la línea de subsistencia y la línea de pobreza. No sé si hasta aquí está más o menos claro el tema, porque quisiera más bien concentrarme ya en los últimos minutos. Y claro, un aumento, una mejora en las condiciones de articulación, una mejora en las condiciones agregadas de demanda, de explotación normal, entre comillas, en la sociedad, puede mejorar también una situación en la que no hayan estas trampas que nos lleven a un tema de descomposición, que más bien plantearían el típico sueño capitalista del self-made man, ¿no? Es decir, el hecho de que un pequeño productor pueda ascender, ¿no es cierto?, en una curva que le permita salir de la pobreza solamente desde las condiciones de mercado. Bueno, entonces vamos a ver cómo se define esto. Vamos a prestar atención a este cuadrante. A este cuadrante de aquí lo vamos a poner atención. Hemos visto cómo se deriva, ¿no es cierto?, desde las condiciones micro, el tema de las articulaciones con la comunidad, con el mercado, con las grandes empresas, con el Estado, con el ecosistema de ciencia y tecnología, con las tecnologías de información y comunicación. ¿Cómo pasamos a esto? Ahora vamos a dedicarnos solamente a esto y con esto acabamos. Este cuadrante, ¿no es cierto?, nos muestra, aquí está el ingreso hoy día, y ahí está el ingreso que tendríamos mañana, con las condiciones estructurales que hemos visto. Ahí está la línea de 45 grados que define que el ingreso de hoy va a ser el ingreso de mañana va a ser exactamente el mismo que hoy día, ¿sí? Y aquí está, en este nivel, ¿no es cierto?, lo que nos está diciendo es que si el ingreso hoy es este, el ingreso mañana sería el equivalente. Entonces, en la línea marrón lo que tenemos es las condiciones estructurales, las condiciones agregadas que hacen que el ingreso de hoy se refleje en un ingreso diferente mañana. Entonces, en